Hola a todos, mi nombre es Mario Hernández. Hola, mi nombre es Jessie Mejía. Y a continuación en este video presentaremos nuestro trabajo de biología general sobre el tema genes, alelos y locus. ¿Listo? Genes. Un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico, que es ADN, que codifica un producto funcional, proteínas por ejemplo. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Molecularmente, el gen es una secuencia de nucleótidos contiguos en la molécula de ADN o de ARN, en el caso de algunos virus, que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con la función celular específica, es decir, vinculados al desarrollo o funcionamiento de una función fisiológica. Ahora hablaremos acerca del por qué se le denominó gen a la unidad molecular de la herencia genética. Gregor Mendel en sus experimentos propuso la idea original del gen, aunque él no los denominó genes sino factores, y vendrían a ser los responsables de la transmisión de los caracteres de una generación a la siguiente, lo que ahora llamamos genotipo. El gen mendeliano es una unidad de función, estructura, transmisión, mutación y evolución que se distribuye ordenada y linealmente en los cromosomas. La palabra gen fue acuñada en 1909 por el botánico danés Wilhelm Josem, a partir de una palabra griega que significa generar, refiriéndose a la unidad física y funcional de la herencia biológica. Hacia 1950 se impuso el concepto de gen como la cadena de ADN que dirige la síntesis de una proteína. Este es un concepto que proporciona una naturaleza molecular o estructural al gen. El gen codifica proteínas y debe tener una estructura definida por el orden lineal de sus tripletes o codones. Tipos de genes. Genes estructurales. Codifican la secuencia de aminoácidos de una cadena polipéptida para formar proteínas que desempeñan un papel estructural en las células. Operón. Grupo de genes estructurales que están regulados por elementos de control, promotor y operador, y genes reguladores. Los elementos de un operón son genes estructurales, promotor, operador, gen regulador, proteína reguladora y inductor. Tipos de operones: inducibles y reprimibles. Genes reguladores: genes cuya función es la de controlar la expresión de otros genes. Genes o secuencias de replicación que especifican el sitio de iniciación y determinan la replicación del DNA. Genes de recombinación que proporcionan los sitios de unión para las enzimas de recombinación. Genes de segregación que son los sitios específicos durante la mitosis y meiosis. Genes que reconocen o interactúan con proteínas, hormonas y otras moléculas. Genes de repetición o secuencias sin sentido. Un gen es una secuencia o segmento de ADN
necesario para la síntesis de ARN funcional, como el ARN de transferencia o el ARN ribosomal. Sin embargo, estos dos tipos de ARN no codifican proteínas, lo cual es hecho por el ARN mensajero. Para ello, la transcripción genera una molécula de ARN que posteriormente sufrirá traducción en los ribosomas, proceso por el cual se genera una proteína. Muchos genes se encuentran constituidos por regiones codificantes, que son los exones, interrumpidas por regiones no codificantes, que son los intriones, que son eliminadas en el proceso de ARN. En células procariotas esto no ocurre, pues los genes de procariotas carecen de intriones. La secuencia de bases presentes en el ARN determina la secuencia de aminoácidos de la proteína por medio del código genético. Otros genes no son traducidos a proteína, sino que cumplen su función en forma de ARN. Entre estos encontramos genes de ARN transferentes, ARN ribosómico, ribosimas y otros ARN pequeños de funciones diversas. Algunos genes han sufrido procesos de mutación u otros fenómenos de reorganización y han dejado de ser funcionales, pero persisten en los genomas de los seres vivos. Al dejar de tener función, se denominan pseudogenes, que constituyen un recurso evolutivo para la especie, ya que son regiones de ADN cuasi funcionales que pueden aceptar mutaciones y generar nuevas funciones, sin perjuicio de las funciones que ya han desarrollado en el organismo, y pueden ser muy parecidos a otros genes del mismo organismo que sean funcionales. Homología de secuencias. Genes con un ancestro común más reciente, o sea, unos abolengos evolutivos compartidos, se conocen como homólogos. Estos genes aparezcan o por la duplicación de genes adentro del genoma de un organismo y se llaman genes parálagos, o resultan de divergencia de los genes después de un evento de especiación. Se llaman genes ortólogos y muchas veces desempeñan una función que es lo mismo o semejante en organismos relacionados. Se asume a menudo que las funciones de los genes ortólogos se parezcan más que las de los genes parálagos, aunque las diferencias son muy pequeñas. Se puede medir la relación entre genes por comparar su alineamiento de secuencias de ADN. El grado de secuencia semejante entre genes homólogos se llama secuencia conversada. La mayoría de los cambios no afectan la función del gen y por esto los genes acumulan mutaciones con el paso del tiempo. Origen de nuevos genes. Una ilustración de las mutaciones que pueden causar pseudogenes es la secuencia humana. Es un pseudogen en la familia genética del olfato. La secuencia del chimpancé es el ortólogo funcional. Se resaltan diferencias claves. La fuente más común de genes en las células eucariotas es la duplicación cromosómica, la cual crea variación en el número de copias de un gen que ya existe en el genoma. Los genes resultantes son parálagos. Luego quizás divergieran en su secuencia y también en su fusión. Grupos de genes formados de esta manera se llaman una familia génica. Las duplicaciones y pérdidas genéticas adentro de una familia son comunes y representan una fuente mayor de la diversidad genética y la biodiversidad evolutiva. A veces la duplicación de genes resultará en una copia no funcional de un gen o una copia que deba funcionar, pero las mutaciones experimentan pérdidas de funciones. Tales genes se llaman pseudogenes. Alelos. Es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se diferencia en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen. Producen variaciones en características heredadas como, por ejemplo, el color de ojos o el grupo sanguíneo. Dado que la mayoría de los mamíferos son diploides,
poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedente del padre y otro de la madre. Cada par de alelos se ubica en igual locus o lugar de cromosoma. Por alelo debe entenderse el valor de dominio que se otorga a un gen cuando rivaliza contra otro gen por la ocupación de posición final en los cromosomas durante la separación que se produce durante la meiosis celular. De ese valor de dominación del alelo procreador resultará la transmisión, idéntica o distinta, de la copia o serie de copias del procreador. De acuerdo con esa potencia, un alelo puede ser dominante y expresarse en consecuencia en el hijo solamente, con una de las copias procreadoras. Por lo tanto, si el padre o la madre lo poseen en el cromosoma del hijo, lo expresarán siempre. O bien puede ser un alelo recesivo, por lo tanto, se necesitarán dos copias del mismo gen, dos alelos, para que se exprese en el cromosoma procreador. Esto es, deberá ser provisto al momento de la procreación por ambos progenitores. Definición en genética mendeliana. El gen que regula el color de la semilla del guisante presenta dos alelos, uno que determina el color verde y otro que determina el color amarillo. Por regla general se conocen varias formas alélicas de cada gen. El alelo más extendido de una población se denomina alelo normal, salvaje o silvestre, mientras que los alelos correspondientes, es decir, los que se encuentran en el hebra, podrían ser por sí mismos mucho más abundantes. Otros más escasos se conocen como polimorfismos. Así, de forma general, con dos alelos A1 y A2, podemos tener tres tipos de combinaciones en diploides. Dos alelos A1, A1, homocigoto para el alelo A1. Dos alelos A2, A2, homocigoto para el alelo A2. Un alelo A1 y otro A2, heterocigoto A1, A2. Tipos de alelo. Los alelos son formas alternas de un gen que difieren en secuencia o función. Toda característica genéticamente determinada depende de la acción de cuando menos un par de genes homólogos que se denominan alelos. Los alelos que varían en secuencia tienen diferencias en el ADN, como deleciones, inserciones o sustituciones. Los alelos que difieren en función pueden tener o no diferencias conocidas en las secuencias, pero se evalúan por la forma en que afectan al organismo. En función de su expresión en el fenotipo se pueden dividir en alelos dominantes, aquellos que aparecen en el fenotipo de los individuos; alelos recesivos, aquellos que no se expresan en el fenotipo de los individuos. A continuación les explicaré qué son los locus. Un locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o un marcador genético. En biología y por extensión en computación evolutiva se le usa para identificar posiciones de interés sobre determinadas secuencias. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus se llama alelo. La lista ordenada de locus conocido para un genoma particular se denomina mapa genético, mientras que se denomina cartografía genética al proceso de determinación del locus o de un determinado carácter biológico. Las células diploides y poliploides cuyos cromosomas tienen el mismo alelo en algún locus se llama homocigoto, mientras que los que tienen diferentes alelos en un locus se llaman heterocigotos. Y en conclusión, los genes
Son la unidad molecular de la herencia genética, pues almacenan la información genética y permiten transmitirla a la descendencia. Un alelo es el valor del dominio que se otorga en un gen cuando rivaliza contra otro gen por la ocupación final en los cromosomas durante la separación que se produce durante la meiosis celular. Locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador.